Hola amigos, soy Nono Taleñador con otro consejo. ¿Todo bien? Gente, miren, en este video vamos a hacer la corrección de la caída delantera derecha de este Ford Ka modelo 2009. En este video, a lo largo del proceso durante la corrección y el ajuste de esta caída, aquí voy a dar varios consejos, voy a compartir mucha información, tanto para quienes trabajan en este tipo de mantenimiento como para ti que tienes un coche y escuchas a algunas personas decir que hay que hacer la caída, otros que no, unos dicen que usan tal procedimiento, otros lo critican pero usan otro procedimiento. Así que vamos a ver eso en este video, va a estar muy interesante. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir notificaciones cada vez que publiquemos un video nuevo, suscríbete al canal. Porque cada vez que publiquemos un video nuevo, YouTube te notificará informándote que hay contenido nuevo. ¿De acuerdo? En este video vamos a empezar ahora el procedimiento. Aquí tenemos el equipo que vamos a usar, una herramienta hidráulica. Algunos hablan bien, otros hablan mal de este equipo. Aquí tenemos la brida que también se va a utilizar en este procedimiento. Y aquí tenemos además las 4 tuercas junto con las arandelas que también se usarán específicamente para hacer esta corrección. Entonces aquí vamos a acelerar un poco este video para que no se haga tan largo, ¿vale? Porque el video ya va a ser un poco extenso. Pero te aseguro que aquí vas a obtener mucha información interesante. Esto es importante, pero para ti que trabajas en esta área, como ya te mencioné, que de repente tienes un vehículo, tienes muchas dudas. En relación a la caída, es importante. Si levantaste el coche aquí, usa los caballetes, ¿verdad? Para evitar un accidente. Entonces, de repente, con la falta de aire aquí, hay algo importante que debemos evaluar, es lo siguiente. Siempre que vayas a hacer un servicio en un coche como este, un servicio de alineación, balanceo o caída, es importante que siempre evalúes las condiciones de la suspensión en su totalidad. Y este coche aquí tiene una serie de problemas, ¿vale? Que podrían influir en nuestra caída. En este caso aquí puedes observar que tenemos, mira, la pastilla de freno muy desgastada, ya es hora de reemplazarla. El disco de freno tiene una rebaba bastante grande, entonces lo ideal sería reemplazar tanto el disco como la pastilla. Así que hay que hacer una evaluación, realizar un mantenimiento preventivo. Por eso es importante que le transmitas esto al cliente. Este coche tiene holgura en esta rótula de dirección. Este coche tiene holgura en el rodamiento. Entonces, la gente que dice que la caída rompe el rodamiento, puede ser que esta alineación de caída que vamos a hacer ahora aquí realmente termine rompiendo ese rodamiento. ¿Por qué? Porque en el caso de este coche, aquí este rodamiento del lado derecho no tiene holgura, pero está haciendo ruido, ¿vale? Entonces presenta un cierto zumbido, así que lógicamente el rodamiento está muy debilitado y puede ser, sí, que rompamos ese rodamiento durante el procedimiento. Y voy a hablar más sobre eso más adelante. También puedes observar aquí que tenemos este buje, está agrietado, empezó a agrietarse, está comenzando a romperse. Es el buje de la bandeja, este buje de la bandeja que no mostró ninguna holgura. No logré percibir holgura en él, tampoco logré percibir holgura en el soporte del amortiguador. Bien, entonces aquí hay una serie de situaciones que sería ideal revisar, evaluar y corregir antes de que inicies el proceso de alineación de la caída del coche. Entonces aquí, para comenzar el ajuste de esto, vamos a iniciar haciendo la fijación aquí de esta brida, que es esta base de apoyo que sujeta aquí los tornillos de la rueda del vehículo. Y aquí ya va el primer consejo para ti, que eres el compañero que hace la alineación, que trabajas en este segmento aquí. Un consejo excelente para que evites dolores de cabeza y problemas totalmente innecesarios es que siempre que vayas a hacer un ajuste de caída como este, lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que ese rodamiento, el cubo de este coche no es una sola pieza, porque si lo es, tienes una probabilidad enorme y como resultado, adicionalmente, incluso si el rodamiento es nuevo, de que se rompa ese rodamiento. Y el cubo, como por ejemplo en la línea Renegade y la Fiat Toro, incluso ese rodamiento, ese cubo cuesta una fortuna. Ese es el primer consejo de este video. Para ti que trabajas en esta área, otro consejo muy importante es que hagas, por ejemplo, aquí, ahora voy a empezar a apretar y lo hago de forma manual. Bien, entonces voy a levantar la base un poquito hacia arriba, lo máximo que pueda, ¿de acuerdo? Ahí empiezo a apretar manualmente, ¿vale? Entonces es importante evitar apretar estos tornillos aquí
Hay que evitar apretar con la neumática y evitar un apriete excesivo de manera cuidadosa. Si usas aquí los 4 tornillos o las 4 tuercas, puedes evitar que al aplicar la presión del hidráulico termines rompiendo algunas de las roscas de los tornillos. En este caso aquí es un espárrago porque la rosca del tornillo sale desde dentro del cubo y aquí tenemos una tuerca, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer aquí la fijación de nuestro equipo hidráulico. Lo voy a llevar aquí hacia arriba, pero lo voy a apoyar en mi hombro, llevándolo lo más alto que pueda y empezar a bombear nuestra bomba hidráulica hasta el punto más alto posible. Bien, apoyé aquí el tornillo y aquí van algunos consejos más. ¿Está bien? Tú que eres el dueño del coche, mantente atento. Así que no te pierdas el video, míralo hasta el final porque llega el momento de mostrarlo para ti. Los consejos serán muy útiles para ustedes, ¿de acuerdo? Entonces es lo siguiente, mira, aquí el personal que opera debe acercar el cilindro lo máximo posible hacia ustedes porque mientras más larga sea la palanca, menos esfuerzo tendrán que hacer. Otra cosa importante aquí arriba es evitar que esta base quede sobre la soldadura para no abollar la estructura del amortiguador y tampoco que esté forzando la base de las bieletas para evitar que el cilindro hidráulico haga presión sobre esa base y llegue a agrietarla. Este amortiguador aquí. Y entonces surge esa duda. Gente, aquí voy a aflojar antes de presionar o voy a apretar. ¿Voy a poner la copa aquí arriba o no? Entonces, poner la copa aquí, eso ya es cuando tenemos un problema grave con ese muñón de eje. Ya he llegado a hacer ajustes, algunas correcciones, pero le dejo claro al cliente que eso no es un servicio adecuado, no es recomendable y lo ideal sería sustituir entonces ese muñón de eje completo. El detalle es que cambiar el muñón de eje completo implica también cambiar el rodamiento y ahí el presupuesto se encarece mucho. En algunos casos el cliente no está dispuesto a gastar. Él quiere resolver la situación, hacer un ajuste de caída, alineación, para reducir el desgaste significativo del neumático con el menor costo posible. ¿Ves? Este neumático aquí por fuera me está muy desgastado y por dentro aquí está muy nuevo. Entonces te puedes preguntar, oye Jonathan, pero la caída del coche está abierta. ¿Por qué se desgastó por fuera? En realidad el neumático se desgastó por dentro, ¿cierto? Y tomé el lado más desgastado del neumático y lo puse hacia afuera. No voy a hablar de eso en este video para no alargarlo. Entonces aquí, ahora cuando llegue el momento de presionar esta estructura para empujar la parte inferior de la rueda hacia adentro, para hacer positiva esa rueda, yo indico algunas herramientas dentro de mi curso de geometría vehicular. Esta de aquí, por ejemplo, es un nivel de burbuja electrónico. Esta burbuja solo es interesante para quien está comenzando, ¿verdad? A medida que empiezas a trabajar con esto o esta, ¿vale? Este de aquí es analógico y también funciona muy bien. Lo voy a fijar aquí, ¿de acuerdo? Y hay 2 formas diferentes de utilizar esta herramienta aquí, ¿de acuerdo? Esto es para darte un punto de referencia de cuánta presión aplicas, cuando lo sueltas, cuánto se mueve este material. Tiene cierta elasticidad, entonces cuando lo presionas requiere cierta cantidad de presión en ese punto. Aquí él cederá, cuando salte volverá un poco, pero siempre generará un margen de torsión. Algunas personas dicen que la corrección de la caída se está haciendo mediante la deformación del amortiguador o a veces de la mangueta, donde desde mi perspectiva, en mi punto de vista, si no hubiera deformación, no habría necesidad de corregir la caída. Entonces, desde mi punto de vista, aquí estaríamos desempeñando y no deformando. Ahora bien, está claro que puede ser que esa eventual deformación no esté en la mangueta, no esté en el amortiguador o no esté en ningún punto relacionado con la suspensión. Eso puede suceder. Tanto es así que existen varios casos en los que se sustituye toda la suspensión del vehículo y aún así la caída sigue estando fuera de rango. Eso puede suceder porque el coche puede tener deformaciones estructurales. ¿Cómo así, Donato, deformaciones estructurales? La deformación puede estar presente en el chasis, en el monocasco o también puede estar en la carrocería del vehículo. La deformación, en algunos casos específicos que provoca un ángulo de caída, puede estar localizada en el propio subchasis del coche o incluso en el bastidor principal. Y no tiene que ser una deformación exagerada, basta con que sea cualquier mínima deformación. Es una deformación que es cuestión de milímetros, cambiará. El grado de inclinación de un automóvil se puede ajustar fácilmente, más o menos, dependiendo de dónde se encuentre el problema.
Por supuesto, no se puede comprar un coche como este. Tiene varios problemas. Por ejemplo, esta goma agrietada interferirá no en el terminal, sino que interferirá con la inclinación. No, pero interferirá con la calidad de la alineación. El rodamiento está haciendo ruido, así que existe el riesgo de que se rompa, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede? Este coche de aquí, el que ves justo en este momento, es mío. Y estoy haciendo este contenido precisamente para poder demostrarte a ti que trabajas con esto todos los días o que tienes un coche propio, que las cosas realmente no son tan simples ni tan fáciles como parecen a simple vista. Porque la industria, ¿qué es lo que quiere venderte exactamente? Todos los elementos de la suspensión son mucho más lucrativos para la automotriz, para el distribuidor, para las tiendas de repuestos. En la pieza, el mecánico te va a cobrar una mano de obra adicional para el trabajo de sustituir toda la suspensión. Y al final de cuentas, a veces, lamentablemente, la persona termina teniendo que hacer la caída. Entonces, en algunos casos donde no tenemos ninguna pieza desgastada y el ángulo de caída está, tienes dos opciones. La primera, se trata de hacer un ajuste de camber, aunque en este caso mi rodamiento ya está condenado. Entonces voy a ajustar la inclinación con el rodamiento defectuoso. Y no pasa nada si se rompe, porque lo reemplazaré. Incluso aunque no se rompa, le pondré otro. Simplemente quitar un cojinete y reemplazarlo por otro no corregirá la inclinación. Entonces, sabiendo esto, voy a corregir la inclinación con el rodamiento ya dañado. Y después, cuando la inclinación esté bien, ahí sí puedo desmontar el coche y hacer la sustitución del rodamiento, asegurándome de que todo quede bien hecho. La inclinación puede variar mínimamente por esto, pero no lo suficiente como para desajustar o corregir el trabajo que vamos a hacer a partir de ahora. Entonces, en este caso, aquí, como ya soy una persona bastante veterana y experimentada, no voy a necesitar usar esos equipos. Voy a empezar a hacer el ajuste de la inclinación ahora, ¿de acuerdo? Y antes de empezar, en cuanto a la presión aquí, ves que presioné hasta que apoyara lo suficiente para que no se soltara, para que no quedara flojo. Voy a hacer dos cosas sumamente importantes. La primera de ellas, voy a apretar bien fuerte este tornillo aquí que sujeta el amortiguador al portamangueta. Voy a apretar bien fuerte. Mira nada más. Apretar fuerte con ambas manos. O apretar muy fuerte con ambas manos. Apretar bien fuerte, ese es el primer punto, ¿vale? Entonces aquí puedes ver que no tenemos ese hueco, ese espacio, esa holgura aquí, mira. Y cuando empiezan a aparecer ese hueco aquí, como mencioné, entonces ya es caso de sustituir el portamangueta o a veces el amortiguador. Y hay casos en los que tanto el amortiguador está doblado como el portamangueta, entonces en esos casos cambia los dos. En este caso, aquí está todo bien firme, todo correcto, así que solo el apriete aquí es lo primero. Lo segundo es este punto alto del disco. Donde estoy aplicando esta presión, esta marca es importante porque si tomas un coche que no tiene ningún indicio de problema con el rodamiento y aplicas presión, como voy a hacer ahora, solo por la presión que voy a ejercer aquí y voy a sentir aquí el desplazamiento de la estructura, sabré si se corrigió la caída o no. Vamos allá, voy a jalar. Sí, aquí ya se movió bastante. Recordando que para jalar esto aquí tienes que saber cuánto quieres jalar. ¿Cuánto quieres jalar? 1 grado. La caída está en menos 1,40, menos 1,45. ¿Cuál es el valor ideal para ella? Entonces puedes usar tanto el sistema de alineación computarizada para consultar cuál es la caída ideal, como también puedes usar tu propio celular y consultar en la aplicación guía del alineador cuál es la medida para corregir. Si tu alineador es de panel o de alineación digital y no uno computarizado como este, puedes usar la guía del alineador para tener una referencia. Entonces, viste aquí, apliqué presión y la voy a dejar un tiempo. Esa presión está ejerciendo una fuerza en este punto aquí para provocar una deformación o una corrección, haciendo que la parte inferior de la caída, la parte superior salga hacia afuera y en consecuencia la parte inferior entre hacia adentro. Entonces, ahí es donde hacemos la corrección de este ángulo de caída, ¿vale? Y aquí es lo siguiente, mira, la gente que dice que no existe la caída en este coche, aquí no existe caída. La persona ni siquiera sabe lo que es la caída, ¿vale? La caída es el ángulo de inclinación de esta rueda, positiva, la parte de abajo hacia adentro, ángulo cero, no hay inclinación ni hacia afuera ni hacia adentro. O caída negativa, la parte de abajo de la rueda hacia afuera.
Entonces, aunque este coche no tenga puntos de ajuste de caída, la estructura, la ingeniería no desarrolló en esta estructura un sistema de ajuste. Pero eso no quiere decir que no pueda haber ningún tipo de desgaste o deformación y que eso haga que este ángulo salga de la especificación. Entonces, eso puede pasar en muchos coches, eso pasa en varios coches. Y hoy en día es muy común encontrar vehículos que ya vienen de fábrica con ajustes de caída y cárter, como es el caso de las camionetas. En mi opinión, ese es el sueño de cualquier persona que trabaja con alineación, que los vehículos vengan de fábrica con ajustes de caída en la suspensión. Aquí puedes ver que tengo un tornillo de caída con ajuste específico para ciertos autos, para camionetas, ajuste de fábrica. Estos tornillos son de fábrica. No es una adaptación, no es el típico arreglo brasileño para hacer las cosas, no. Aquí son tornillos que vienen en suspensiones originales de fábrica. Aquí tenemos el tornillo de caída. Se utiliza cuando, por ejemplo, el amortiguador está fijado al muñón mediante 2 tornillos aquí. Entonces, a veces solo aflojando los 2 tornillos que hay aquí y moviendo esta estructura, puedes lograr cierto ajuste. En otros casos, cuando la diferencia es significativa, entonces se utilizan estos tornillitos aquí que tienen esta protuberancia en el medio. Entonces, algunas personas, por ejemplo, como mencioné, el fabricante condena el ajuste de caída tanto en el hidráulico como en el tornillo. Algunas personas que usan el sistema hidráulico suelen rechazar el tornillo. Y de manera similar, algunas personas que utilizan el tornillo tienden a rechazar el equipo hidráulico. Entonces puedes notar que cada uno tira la sardina para su lado. El fabricante tira la sardina para su lado. El tipo del hidráulico tira la sardina para su lado. Y el tipo del tornillo también tira la sardina para su lado. Ahora te pregunto, ¿y tú que eres el dueño del coche? Generalmente la persona que tiene un coche como este está intentando resolver el problema gastando lo menos posible. Entonces está claro que si llegó a romperse, dañó el rodamiento, su gasto va a aumentar un poco más, pero aún así le conviene autorizar un servicio de corrección de caída tirando con el hidráulico. Ahora, si eres una persona que tiene un coche nuevo, si tienes una buena situación, tienes un coche con 2, 3, 4 o 5 años de uso, la caída está fuera de especificación, adiós. Tienes derecho a decir, no quiero hacer un ajuste de caída, no quiero usar el tornillo, no quiero usar el hidráulico, quiero que se sustituya la suspensión, cambia lo necesario. Lamentablemente, a veces se cambia toda la suspensión y la caída sigue fuera de especificación, como mencioné en este video. Tú, como profesional, debes explicarle esto al cliente. Las ventajas, las desventajas, los riesgos, las posibilidades, lo que se puede y lo que no se puede hacer, lo que se puede intentar hacer. El tipo que tiene un taller de lujo que atiende a las clases A y B va a desaprobar este procedimiento. Pero tú que atiendes a las clases C y D, que solo atiendes a clientes que la mayoría de las veces llegan queriendo gastar lo mínimo de lo mínimo. A veces la persona anda con el neumático tan gastado que se llega a ver la lona, que incluso se ve el alambre. Y a veces la persona no puede ni siquiera cambiar el neumático. ¿Qué haces tú? Entonces, ahora vamos aquí a nuestro sistema, que es un alineador computarizado con comunicación vía Wi-Fi, tiene un sistema propio, así que vamos a consultar cuál es la medida ideal para este coche, ¿verdad? Entonces, Ford Ka es un Ford Ka, dirección hidráulica 2009, que está, y aquí dice, mira, incluso debajo de este coche, aquí, ves que todo está desconectado, las cabezas desconectadas, pero aquí te da el parámetro que puede abrir como máximo 1,6, estaba en 1,45, ¿cierto? Entonces, es casi un grado más que el límite máximo permitido. Como dije, si tu equipo es algo más sencillo, si no tienes estos datos aquí, puedes venir a tu aplicación aquí, la guía del alineador, y hacer lo mismo aquí. Consultar el vehículo, vas a escribir justo aquí. El modelo del coche va a ser un coche 2009, dirección mecánica, dirección hidráulica. Ves que aquí te va a decir en la parte delantera y también la caída delantera aquí, lo mismo que antes para que lo tengas en cuenta. Entonces, la información que tienes en un sistema de alineación computarizado, en un sistema de alineación 3D, y en aquel caso allí la vas a tener en tu aplicación también. Y en caso de que uses una alineación mucho más simple, como un panel pequeño o uno digital, igual puedes obtener el parámetro. Entonces, sabiendo el parámetro, puedes hacer el ajuste. Ahora, lo que no se puede hacer
es que cada auto que agarres le pongas la caída en 0, como veo que mucha gente comete ese error. Porque un ángulo de caída no es solo para evitar el desgaste irregular del neumático, sino para garantizar maniobrabilidad, confort, estabilidad, seguridad y un desgaste relativamente uniforme. Entonces, ves aquí, ya lo hemos dejado bajo presión por un tiempo, ya se ha hecho algún trabajo en este punto aquí. Ahora solo lo estoy apretando un poco más nuevamente aquí. Vamos, mira, échale un vistazo. Ah, está apretado, ¿de acuerdo? Entonces voy a quitar el equipo, ¿de acuerdo? Voy a quitármelo, mira. ¿Ves? Listo, lo solté. ¿Ves que aplicamos presión, pasó un tiempo, soltamos y volvió en gran parte, pero nunca vuelve completamente? Si presionas y al soltar todo vuelve, la caída queda igual, es porque no presionaste lo suficiente. Entonces aquí, mira, vamos allá. Vamos a quitarlo. El mito que existe, la gente dice así, para levantar un poco, tengo que bombear tantas veces aquí. Mira, eso es un mito, ¿vale? Eso es porque ves que el recorrido de mi palanca aquí, mira, es muy corto, ¿ves? Hay palancas que tienen un recorrido mayor, hay bombas hidráulicas que tienen más espacio aquí en este pistón. Entonces necesita más aceite y más bombeo para que haga el mismo movimiento. Otra cosa es que esta estructura tiene una elasticidad diferente de un coche a otro. A veces, por tener amortiguadores diferentes, es una estructura más fuerte o más gruesa, más fina, una elasticidad mayor o menor en ese punto. Entonces, eso de decir que la cantidad de presión que le des aquí va a levantar un poco, eso es un mito. Entonces, ahora vamos a retirar el material, vamos a poner la rueda en su lugar y vamos a rehacer la lectura. Y aquí, personal, hay un procedimiento importante que debemos seguir aquí. Es decir, cuando retires cuidadosamente los equipos y quites el equipo, al colocar la rueda del coche, necesitas tener algunos cuidados especiales, ¿verdad? Hay un procedimiento aquí. Entonces, al quitar los caballetes de debajo del coche, antes de bajar el coche sobre los platos móviles, es importante que utilices los seguros aquí. Mira, hay un proceso. Aquí vamos. Entonces, vamos a quitar los caballetes. Vamos a trabar los pasadores de los platos, colocarlos bien en el centro de la rueda, tanto de un lado como del otro. Y luego bajas el vehículo y lo balanceas aquí para relajar la tensión. Y ahora lo encendemos. El coche, giras el volante de un lado completamente al otro, lo dejas recto porque este coche tiene dirección hidráulica. Si la dirección fuera mecánica, podría girar el volante de un lado al otro sin encender el coche. Ahora vamos a colocar el equipo en el coche y vamos a continuar con el procedimiento. Entonces, aquí vamos a hacer una prueba. Lo básico siempre funciona. Voy a hacer aquí una evaluación. No lo hice, no lo mostré en el video antes de ajustar la caída, pero lo voy a ajustar aquí después. Voy a mostrar aquí, después de hacer la caída, aquí, mira, la burbuja está un poco negativa todavía. Tal vez no logramos jalar lo suficiente. Aparentemente todavía está, creo que está un poco más de 1 grado fuera, pero la mejor forma de saber realmente es encendiendo el equipo. Creo que está un poco más de 1 grado fuera. Vamos a ver, voy a encender el equipo. Mira, ¿lo ves? Todavía está a más de 1 grado Celsius, está a 1,15, está fuera de nivel. Vamos a nivelar aquí, bajando aquí y nivelar aquí, nivelado. Entonces bajó muy poco, bajó de 1,45 grados Celsius a 1,15 grados Celsius. Así que la presión que aplicamos aquí fue insuficiente, solo bajó 0,30, bajó medio grado, pero mejoró significativamente. Entonces, en este caso, aquí todavía podría quitar la rueda, aplicar un poco más de presión. De hecho, voy a hacer eso ahora para mostrarte en relación a aquella marca. ¿Viste aquella marca que hicimos con la tiza al principio? Bien, entonces ahora vamos a aplicar más presión de nuevo y verás que esa marca en el disco es muy importante. Otra cosa es que el rodamiento aún no se ha roto y puede romperse. Está todo bien. Entonces, vamos allá. Voy a quitar todo de nuevo y vamos a aplicar un poco más de presión. Y voy a explicar ahí el truco de la tiza en el disco de freno. Vamos a marcar aquí el disco. ¿Ves aquí dónde está la marca? Entonces, la primera presión que di en el cilindro, en el gato hidráulico, el disco estaba en esta posición aquí, ¿ves? Entonces, el disco estaba en esta posición y apliqué presión de esta manera. Ejercí fuerza en el rodamiento. Entonces, hacia ahora necesito aplicar más presión. En vez de presionar en el mismo punto del rodamiento, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar esto y lo voy a girar hacia abajo. Ahora la marca está aquí abajo, en esta parte.
y voy a montar cuidadosamente mi base aquí y aplicar presión en la caída, solo que ahora el rodamiento está en otra posición. Entonces es otro punto del rodamiento y va a soportar la presión entonces del equipo de caída, ¿verdad? Esto hace que si el rodamiento sufrió algún desplazamiento con la fuerza inicial, en este punto, aquí, ahora, aplicando fuerza en la posición opuesta, podemos tener una tendencia a llevar el rodamiento allí. Ese punto que se dio puede volver, ¿no? Ya me ha pasado que hago una alineación en un coche como este, el rodamiento no se sale, pero cuando pruebo el coche, el rodamiento se sale. El rodamiento se mueve. ¿Cómo se resuelve eso? Gira e invierte, aplica un poco de presión en el mismo sentido, pero en la posición contraria. Aquí está, si no tienes esta marca aquí como referencia inicial, antes de aplicar esa presión puedes ejercer demasiada fuerza en el punto del rodamiento y puede empezar a hacer ruido. Y entonces no puedes saber en qué punto tienes que aplicar presión para intentar que el rodamiento se reubique en la posición en la que pudo haberse soltado. Así que vamos, sigamos adelante o terminamos de romper el rodamiento o la alineación queda bien. Entonces aquí vamos a comenzar a aplicar la segunda presión al cojinete para intentar corregir esta inclinación. Cuando digo aquí para terminar de romperlo es porque dije al principio del vídeo que ese rodamiento ya está haciendo ruido. ¿Bien? Entonces si exploto no tendrá ningún problema. Aplicaré un poco de presión ahora, un ligero apretón aquí. ¿De acuerdo? Ahora, empujé bastante más fuerte porque vi que la diferencia entre nosotros todavía era realmente muy grande. De acuerdo. Entonces, verás, incluso en mi caso, como persona con experiencia que ha estado haciendo esto durante años, puedo cometer errores la primera vez, puedo ponerme muy poca presión y puede que no sea suficiente. Quizás presione demasiado y tenga que retroceder un poco. Si tuviera que volver atrás, si la cama estuviera demasiado cerrada, tendría que aplicar presión al mono en una posición diferente. En ese caso tenía que abrazar la muestra y tirar en esta dirección aquí, empujando esta base hacia adentro. Entonces, esta presión que apliqué aquí, corregí esta estructura aquí, si la deformación estaba aquí porque la cama baja quedó fuera, por eso. Ahora, si la cama baja quedó fuera porque es una deformación estructural, entonces provoqué una torsión en ese punto. Para compensar la posible deformación que el coche puede tener en la carrocería, en el chasis y en el monocasco. Que podrías, sí, también decirle a tu cliente o tú, cliente que estás viendo este video, puedes optar a cambiaste toda la suspensión, la cama baja siguió fuera, puedes llevar tu coche a un taller que trabaje con chasis y monocasco y hacer un alineamiento técnico, que es el alineamiento que se realiza mediante herramientas hidráulicas, que en este caso, en vez de forzar y tirar de puntos específicos de la suspensión, va a forzar, tirar y también estirar con el hidráulico, pero va a tirar del chasis del monocasco. La carrocería del coche llevándola a los parámetros originales. Ahí sí puedes resolver la caída del coche sin utilizar el hidráulico en la estructura. Solo que ese es un servicio realmente muy caro, puede tardar varios días y puede costar de 10 hasta incluso 20 veces más que un ajuste de caída aquí. Incluso si en el proceso llegas a perder un rodamiento como este. Entonces, observa, ya bajé el coche. Todo está listo. Ya equilibré la suspensión, generé la rotación en ambos lados, aflojé los pasadores de la placa e instalé el equipo aquí. Ahora vamos a encender el equipo. Mira, el camber resultó positivo. 0,5, impresionante. Está justo aquí, ven aquí. 0,5 positivo. La inclinación es excelente, ya que puede cerrarse hasta 0,24. Entonces, en este caso, aquí puedes ver que nuestra inclinación quedó 100% dentro de la especificación. Y ahora, como ya sé que el rodamiento del coche estaba en mal estado, puedo cambiar el rodamiento, puedo poner uno nuevo y muy probablemente el coche se mantendrá con la inclinación dentro de la especificación. Así que lo mismo puede pasar si tienes un rodamiento nuevo. No hay ningún problema. Solo que corres el riesgo de sacrificar el rodamiento en el procedimiento de inclinación, que aún así es más barato que cambiar toda una suspensión, es más barato que llevar el coche a una mesa alineadora que hace alineación. Técnico, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente es eso, ¿vale? Así que si te gustó este video, haz clic en me gusta, dale like, comenta aquí en el canal y no dejes de suscribirte porque cada vez que publiquemos un video nuevo vas a ser notificado, ¿de acuerdo?